Buenas tardes, mi nombre es Andrés Alvarado, soy estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. El objetivo de esta presentación es exponer el proyecto de investigación y los avances realizados dentro del desarrollo del curso Seminario de Investigación de la Escuela Superior de Administración Pública. En este sentido, el propósito de este proyecto de investigación es la identificación y la descripción de las personas en condición de discapacidad que a su vez han sido víctimas del conflicto armado en el departamento del Meta para el periodo 2002-2012. El contenido de esta presentación es el siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una descripción del problema. En segundo lugar, vamos a describir cuál es el propósito de la investigación propuesta. Vamos a presentar cuál es la hipótesis que hemos formulado como grupo de investigación. Y en tercer lugar, vamos a presentar cuáles son los hallazgos más relevantes dentro del proceso de investigación. Y por último, las conclusiones. Buenas tardes, mi nombre es Julián Velázquez. Hemos tomado este tema porque Colombia se ha encontrado inmerso en un conflicto armado bastante prolongado, ¿sí? Este conflicto armado es causa y acentúa los problemas de discapacidad en la población. Miles de personas viven la doble condición. Por un lado son víctimas del conflicto, por otro lado tienen alguna discapacidad que más adelante pues la vamos a relacionar. Estas personas que viven esta doble condición están mayormente expuestas a riesgos de aislamiento y marginación por parte de la sociedad, y esto es lo que llama la atención y lo que nos lleva a hacer esta investigación. El propósito de la investigación está en realidad enfocado en dos partes. Una primera, que es la identificación y descripción de las personas víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad del departamento del Meta, y por otro lado es ver cómo el Estado ha ido o interviene a solucionar el problema de estas personas desde las dos políticas que pretenden, que una es la política de discapacidad y la otra es la política de atención y reparación a las víctimas. ¿Bien? La hipótesis que hemos formulado como grupo es la siguiente. El conflicto armado interno vivido en Colombia ha originado y acentuado la discapacidad en el departamento del Meta, pero de manera particular entre el periodo comprendido entre el año 2002 al 2012. En este sentido, la violencia, ¿cierto?, como desencadenante de la transgresión de los derechos humanos, no solamente ha afectado a la población en general, sino también a la población en condición de discapacidad. Y, sobre todo, ha intensificado la pobreza. La pobreza es un fenómeno que viven millones de personas en el país, pero que se presenta de manera más intensa en este tipo de población, la población en condición de discapacidad. Buenas tardes, mi nombre es Diana Marmo. Retomando la hipótesis, dijimos que el conflicto armado interno en Colombia no solamente origina, sino acentúa la discapacidad. Veamos entonces, ¿qué hechos del conflicto armado han originado la discapacidad? A ello tenemos que primero hacer alusión que el conflicto armado como fenómeno recurre a la violencia para llegar a la población y lograr sus propios objetivos, que son de poder. Aquí podemos ver que en este sentido las masacres, suicidios, incluso atentados pueden llegar a desencadenar en efectos contra la salud y contra la vida misma. Respecto a la salud podemos hablar que se pueden presentar, por ejemplo, las minas antipersona, las cuales llevan a mutilaciones, discapacidades sensoriales. Asimismo, la parte psicológica, podemos decir que obviamente las personas sufren crisis postraumáticas debido a las situaciones que viven dentro del conflicto, lo que las pone en mayor vulnerabilidad con las personas que vienen siendo las víctimas, lo que hace que se prolongue pues, la victimización de las personas respecto a la violación que se incurre contra ellas. Aquí también podemos decir que es lo que acentúa la discapacidad. Si bien hay un hecho que lo origina y otro que lo acentúa, y ese es el hecho de que las personas son marginadas, aisladas e incluso dejadas de lado debido a su condición de discapacidad. ¿Para qué ha hecho el Gobierno Nacional? Se ha enfocado en una ley, que es la Ley Estatutaria de la 1618 de 2013, en la cual se hace evidente que es necesario hacer un enfoque diferencial
que es el punto importante aquí en la discapacidad. ¿Y por qué el enfoque diferencial? Porque hay que tener no solamente en cuenta la discapacidad, sino las características mismas de la persona. Asimismo, el entorno y las vulnerabilidades económicas y sociales que estas personas tienen. ¿Qué hace entonces el gobierno nacional? A partir del enfoque diferencial, dice que las políticas públicas tienen que incluir a dichas personas a partir de dicho enfoque con el fin de poder responder a dicha población. Es aquí que surge la Política Nacional de Discapacidad y Atención Social desde el COMPES 166 de 2013, la cual busca garantizar los derechos, evitando la vulneración y haciendo una inclusión efectiva de las personas para lograr incluir dentro de la población atendida a estas personas. Es así que hace un enfoque territorial. Este enfoque territorial atiende las necesidades no solamente de población en general, sino que hace un enfoque de género, de etnia, con el fin de ver asimismo cómo los territorios, aquellos que son producentes de la condición de discapacidad por su misma violencia, pero aquellos que también recurren a sacar a las personas del entorno, cómo esto ha afectado a las personas y ha llevado a que haya mayor vulnerabilidad. A partir de este enfoque territorial podemos ver así como las políticas realmente pueden atender a una población en reconocimiento de sus derechos y asimismo de sus debilidades manifiestas. En este sentido, cuando hacemos un análisis de la violencia y la transgresión a los derechos humanos en el departamento del Meta, podemos ver que este ha sido un territorio que ha sido afectado históricamente por este fenómeno. En este sentido, hemos decidido utilizar la definición de violencia colectiva, definición que ha sido planteada por la Organización Mundial de la Salud, lo que conlleva que este tipo de violencia presenta un interés que puede ser de tipo social, económico y o político. Siguiendo en este orden de ideas, entonces encontramos que los actores principales dentro del conflicto armado que han generado hechos violentos en el departamento del Meta son las bandas criminales, los paramilitares, las FARC y las fuerzas militares. Por otro lado, entonces, encontramos que los hechos violentos asociados a la transgresión de los derechos humanos para el periodo analizado en el departamento del Meta son los siguientes. Encontramos el homicidio, el cual presenta 7.100 casos, 112 casos. En segundo lugar, el secuestro y la extorsión, que representa 831 casos. Y en tercer lugar, el desplazamiento, el cual presenta 144.000 víctimas. Por otro lado, cuando incluimos a las personas en condición de discapacidad, la transgresión a los derechos humanos y la violencia, encontramos que en el departamento del Meta, para el periodo analizado, que es 2002-2012, se han reportado 5.828 personas en condición de discapacidad que han sido afectadas por hechos violentos. En este sentido, los principales hechos victimizantes que han estado relacionados con la violación a los derechos humanos son, en primer lugar, el desplazamiento forzado. 4.059 personas en condición de discapacidad han tenido que enfrentar el desplazamiento. En segundo lugar, el hecho de las minas antipersonales y las municiones sin explotar, 437 casos. En tercer lugar, el homicidio, 351 casos, y la desaparición forzada y el secuestro, que en este caso son 186 y 44 casos simultáneamente. En segundo lugar, cuando relacionamos como tal el territorio, encontramos que existen 5 municipios que presentan los índices más altos de violaciones a los derechos humanos contra la población en condición de discapacidad. El municipio de Vista Hermosa, el municipio de Puerto Rico, Mapiripán, la ciudad de Villavicencio y por último, La Macarena. En cifras analizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, encontramos que la población para el 2012 es de 916.804 personas. De esta población, las personas en condición de discapacidad es el 1% de la población, como lo vemos aquí en esta gráfica. También, la distribución por los estratos, encontramos que el 50% se encuentra en el estrato 1 y el 30% se encuentra en el estrato 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre pobreza y discapacidad está inversamente proporcional al estrato de las personas. Bueno, para finalizar podemos decir que la población en condición de discapacidad en el departamento del Meta ha sido afectada desproporcionalmente por hechos de violencia armada.
El 80% de la población en condición de discapacidad se encuentra en pobreza, esto principalmente en los estratos 1 y 2. También podemos decir que uno de los principales hechos determinantes que vive esta población es el desplazamiento forzado.